Muy buenas noches para todos. La Fundación Global Democracia y Desarrollo y su Centro de Estudios de la Cultura les da una cordial bienvenida a esta conferencia Cultura de Todos y para Todos, Política Pública de Gestión Cultural en Colombia, a cargo de la doctora Paula Marcela Moreno Zapata, quien es exministra de Cultura. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes en esta actividad y de manera especial a la exministra. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, que haya venido a compartir con nosotros esta conferencia, en la cual podremos conocer las estrategias y acciones implementadas en la gestión cultural en Colombia durante los últimos años y el impacto tan positivo que ha tenido en la construcción y fortalecimiento de la identidad cultural de los colombianos. La doctora Moreno fue ministra de Cultura desde el 25 de enero de 2007 hasta el 7 de agosto de 2010, tiempo durante el cual logró contribuir enormemente a la transformación de la manera en que los colombianos ven y asumen lo cultural, posicionando un enfoque y un modelo de gestión a partir del reconocimiento de la riqueza que hay en la diversidad cultural del país. Obtuvo logros específicos en campos significativos como el Plan Nacional de Bibliotecas, ya que todos los municipios del país quedaron dotados de bibliotecas públicas. En el Plan Nacional de Música gestionó la dotación de instrumentos y formación a cerca de 80% de los municipios, consolidó una ley de cine que fortaleció la producción colombiana, gracias a la cual el país pasó de hacer 2 largometrajes al año a hacer 12 en la actualidad. Creó también una dirección de poblaciones para atender con enfoque diferencial a comunidades tradicionalmente excluidas y lideró la escritura y publicación del primer compendio de políticas culturales, entre otras destacadas acciones. La doctora Paula Moreno es ingeniera industrial con énfasis en las áreas de gestión de proyectos e investigación y tiene una amplia experiencia en la realización de trabajo comunitario, realización de investigaciones para organizaciones internacionales e instituciones educativas. En el campo laboral ha trabajado como consultora en temas de cooperación internacional, medio ambiente, biodiversidad, desarrollo sostenible y en el tema étnico, en destacadas universidades como la Organización Panamericana de la Salud, en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de los Andes en Colombia. La doctora Moreno estudió en la Universidad de Cambridge, donde hizo una maestría en Filosofía y Estudios de Gestión, con una tesis en uso sostenible de la biodiversidad por parte de las comunidades locales en Colombia. Actualmente es investigadora asociada al Centro de Estudios Latinoamericanos de esta universidad. Adicionalmente es diplomada en Lengua y Cultura Italiana del Instituto Italiano di Cultura, con una tesis en Perspectivas del Desarrollo Económico Italiano, y es graduada del Programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. La invitamos entonces ahora a pasar a dar su exposición y la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches para todos. De verdad que le agradezco mucho al presidente Leonel Fernández por esta invitación, a su fundación, a esta fundación que sin lugar a dudas me pareció un modelo muy interesante, porque en Latinoamérica necesitamos muchos centros de pensamiento, muchos centros de reflexión, muchos centros de formación común. Y creo además que definitivamente la cultura tiene un rol protagónico, porque en nuestra región estamos acostumbrados más a ver las diferencias que las semejanzas. Y definitivamente una verdadera integración regional empieza por esa matriz cultural que tenemos en común. Y es por eso que para mí es un gran honor, a 2 días de haber finalizado mi gestión como ministra de Cultura, tener la posibilidad de estar aquí en República Dominicana, una República Dominicana que ha tenido una gran influencia en Colombia, donde su música, donde su tradición hace parte también de la biografía cultural nuestra. Hace pocas semanas llevamos a cabo el Congreso Iberoamericano de Cultura sobre Música, y cuando salió uno de los íconos de la música de República Dominicana, pues obviamente todos gritábamos y no sabíamos las canciones, ¿no? Éramos más de 9,000 personas y tuvimos el gran honor además de tener a uno de los grandes de aquí, como es Víctor, amigo, hermano, pero además que nos hizo vibrar a todos. Entonces, para mí es un gran honor estar aquí por primera vez y reitero mi agradecimiento al presidente Fernández y a todo el equipo de la Fundación sobre Democracia y Desarrollo,
y creo que, y he buscado que esta conferencia permita tener un diálogo muy abierto, no solamente para compartir humildemente con ustedes aquello que hemos construido en estos 3 años y 2 meses que tuve la gran oportunidad de estar al frente del Ministerio de Cultura de Colombia, pero también de liderar una serie de procesos a nivel iberoamericano y obviamente aprender pues también mucho de ustedes, porque ese es el objetivo, poder interactuar, dialogar y aprender de la experiencia que hay aquí. Entonces, esta conferencia titulada Políticas y Gestión Cultural en Colombia va a tener 3 ejes. Primero, quisiera discutir con ustedes todo el esquema, todo el contexto y los conceptos alrededor de la gestión cultural, porque obviamente cultura es un término tan amplio que todos entendemos en muchas ocasiones, tenemos conceptos diferentes. En segundo lugar, entrar a hablar del Ministerio de Cultura, es decir, de la institucionalidad cultural y la perspectiva que tuvimos de esa institucionalidad cultural en Colombia. Y en tercer lugar, de las políticas culturales, de esas grandes definiciones de cultura. Para mí es un gran honor y en efecto los invito porque precisamente la semana pasada presenté en Colombia las memorias de la gestión pública en cultura, en la página web del Ministerio de Cultura están, y muchos de los contenidos que obviamente voy a exponer aquí presentan este resumen del balance que hice de la administración, y ustedes van a ver en la perspectiva que les presento hoy, obviamente la primera mujer afrocolombiana que tuvo la oportunidad en la historia del país de ser ministra de Cultura, la mujer más joven, y una ingeniera industrial, ¿no?, desarrollando algo que he denominado ingeniería cultural. Y bueno, vamos a verlo y a analizarlo. Entonces, para ponerlos en contexto, yo quisiera que dialogáramos acerca de lo que es Colombia. Muchas veces uno da por entendido que se conoce, al igual que en República Dominicana, y todos tenemos imaginarios, pero tener una perspectiva más amplia de que es un país es muy importante. Nosotros reiteramos algo que nos parecía fundamental y es mostrar la diversidad cultural de Colombia. Una diversidad cultural que radica, y que fue muy interesante además escucharlo en la primera parte del discurso del presidente electo Juan Manuel Santos, una diversidad cultural que radica en comprender la diversidad de regiones, comprender la diversidad de generaciones, comprender la diversidad étnica, pero además algo que hemos insistido mucho desde el Ministerio de Cultura y es cómo se da además esa unidad en la diversidad, donde no estamos conviviendo a pesar de las diferencias, sino por las diferencias, y donde en realidad potencializamos cómo la diferencia nos enriquece y cómo históricamente tenemos que ir cambiando nuestro imaginario colectivo, porque definitivamente cuando uno lee los textos de historia, y precisamente en este año, en el caso colombiano del Bicentenario de las Independencias, pues reitera cómo históricamente, básicamente nos vendieron la idea de que la idea era la homogenización y que en gran medida la diferencia era un problema, ¿no?, una debilidad, y cómo tenemos que ir cambiando eso. Entonces Colombia, un país de 45 millones de habitantes, un país megadiverso ambiental y culturalmente, un país que está cumpliendo precisamente sus 200 años, y yo quisiera comentarles que en el ministerio me volví bastante audiovisual, y por eso quisiera, lo que uno explica en 20 minutos con un video lo explica en 5. Entonces quisiera mostrarles un video sobre Colombia Diversa, que fue el enfoque. Colombia, universo cultural de sensaciones y sentidos. Inspiración creadora de mágicos espacios. Luchadora incansable. Pescadora de sueños. ¡Colombia! ¡Viene Colombia, la Chechi Baena, campeón del mundo!
Realismo mágico que Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, entregó al mundo a través de las palabras. Una Colombia que vibra con su gente y es tan mágica como sus raíces. Colombia diversa, cultura para el desarrollo, la paz y la convivencia. Auténtica como sus frutos, inescrutable como su selva, plácida como el sonido de las aves. Así es la Amazonía colombiana. Tierra de nativos y colonos. Más de una decena de etnias que conservan lo más puro de sus tradiciones. El sentido de sus vidas, su forma de ver y percibir el mundo, se expresan en los rituales que constituyen su cultura. Un Amazonas reflejado en la literatura de José Eustacio Rivera. La Vorágine, su obra cumbre, relata al mundo por primera vez las intimidades de una región desconocida. Amazonas. En sus danzas, en sus ritmos y en su gastronomía, esta región colombiana es tan vasta y opulenta como el mismo Amazonas que la baña. El Pacífico, región donde las raíces culturales de los afrocolombianos y de las diversas etnias que allí habitan se hacen vida en cada una de sus creaciones. De pieles curtidas por el sol, de arte, de ritmos y sabores. Nariño, carnaval de negros y blancos. Movimientos y cadencias que se descubren en la música vallecaucana, que tomó para sí los mejores aires del Pacífico y los fusionó con la salsa. El domingo al amanecer, yo invité a Juana para comer. El romanticismo de Jorge Isaacs con su obra Cumbre la María y el teatro experimental del maestro Enrique Buenaventura, que reivindicó el poder transformador del ser humano a partir de la creación colectiva. ¡Calmado, perrito! ¡Calmado, perrito! Región Andina, tierra fértil de artistas, de grandes creadores como Álvaro Mutis, Premio Príncipe de Asturias y Cervantes de España. Respira la noche, bate sus claros espacios, sus criaturas en menudos ruidos, en el crujido leve de las maderas, se traicionan. La Antioquia andariega, de costumbres arraigadas, de trochas, de arrieros y de trova. De importantes pintores como Fernando Botero, quien desde sus lienzos y esculturas reinventa a diario el mundo. Poesía y letras que seducen como las montañas antioqueñas que inspiraron a León de Greiff y le dieron fuerza a las esculturas del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Región andina que protege en el Huila los secretos precolombinos de San Agustín. Huila que se hace danza en el sanjuanero y el bambuco. Un país que confluye en Bogotá, su capital, donde la pluralidad se manifiesta en los espacios artísticos. El teatro, las artes plásticas, la literatura y otras manifestaciones lúdicas, así como la música sinfónica, cuentan siempre con un lugar privilegiado en nuestra Bogotá cultural. Museos como el Nacional, articulador de toda la red de museos del país, y el de arte moderno, que además de exhibir todo tipo de expresiones, es una de las obras diseñadas por el maestro Rogelio Salmona, símbolo de la arquitectura latinoamericana y premio Alvara Alto por la contribución de su genio creativo al mundo. El cine y la producción documental nacional se consolidan y proyectan en el mundo con una visión crítica que nos lleva a la reflexión sobre nuestra realidad.
vos me respondés por esa plata. Estoy encima de eso, patrón. Y en la música, lo urbano se expresa con ritmos que aprovechan las nuevas generaciones para mostrar su identidad. La cultura precolombina, colonial, moderna, posmoderna y vanguardista palpita con toda su fuerza creativa a lo largo de los Andes colombianos. La cultura del llanero es recia y sentida como su entorno. Planicies que vieron nacer un prodigio de la poesía, Eduardo Carranza, quien desde el silencio de lo no expresado habla de la tierra, del amor y de la muerte. Inmortalizado en sus obras que reposan en la biblioteca que lleva su nombre y en la tradición de escritores que hacen de la tertulia la mejor forma de trascender el sentir llanero de generación en generación. Alacrán, cuando pincha, solo quiere compartir esa emoción que le desborda. El llanero conquista la sabana, le canta al llano y a la mujer llanera. Hace del arpa, los capachos, el cuatro y las maracas los mejores aliados de su tradición. Y de su trabajo en los hatos nace y se fortalece el coleo, que más que un deporte es un arte. Espíritus recios que cabalgan bajo la llanura, repaso de batallas, leyendas de vaqueros. El Caribe colombiano, un pueblo lleno de colores donde las danzadoras de la cumbia y el fandango bailan al ritmo de tambores. Hombres y mujeres que preservan su memoria, símbolo de la diversidad que toma lo mejor de las raíces europeas, africanas y nativas para dar paso a una tradición. El Carnaval de Barranquilla. Reconocimiento de un mundo más humano y más diverso que promueve los derechos culturales y fomenta las identidades. Cartagena, pueblo que construyó murallas para vencer a piratas y corsarios. La ciudad que en sus calles guarda el legado histórico y arquitectónico de nuestro pasado colonial, al igual que Monpós, cuna de la filigrana, una cultura incluyente de grandes artistas y grandes legados. El niñito está llorando, mamita yo lo cargué, y entonces ¿qué anda buscando? La escoba para barrer. La Heroica, hogar del Tuerto López, grande en su poesía y mordaz en su humor, del poeta Gómez Hattin y del pincel de formas abiertas y vigorosas del maestro Alejandro Obregón. San Basilio de Palenque, tierra de hombres libres, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad que ha permitido a sus habitantes conservar su propia lengua y transmitirla a futuras generaciones. San Basilio de Palenque, Cundilo de África, aquí Colombia. Romana, no cógete mango. Caribe colombiano que nace en la desértica Guajira, de rancherías guayú, de danzas que transmiten herencias, tejidos que atestiguan tradición, obras que tiñen el desierto de magia y misterio. La Sierra Nevada de Santa Marta, región mística y sagrada, cuna de la etnia aruaca, origen de una identidad que protegen sus herederos. Sierra que custodia la bahía de Santa Marta, testigo de las últimas horas del libertador Simón Bolívar y partícipe del legado cultural samario. Valledupar, cantores y leyendas que se juntan bajo las notas de un acordeón, dando origen al vallenato. Mar de bucaneros que desembarcaron en nuestras islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para fusionar su pasado con nuestra esencia.
Una travesía por la cultura de este mundo que se condensa en el Caribe colombiano. Colombia, cultura que incluye, país que integra, memoria social de un pueblo que le entrega al mundo a manos llenas sabidurías de nuestra tierra. Colombia diversa, cultura para todos. Este video resume un poquito para contextualizar la gestión cultural, por qué de todos y para todos en un país con una gran diversidad cultural, con un país con 68 lenguas nativas, donde más de 1 millón de colombianos no hablan español, con un país donde todos somos hijos de la mezcla y un país además que le apuesta a una descentralización con más de 1.102 municipios que lo conforman. Entonces, ese es el contexto de una Colombia diversa que quería como un poco enmarcar antes de iniciar mi discusión sobre el tema cultural. Y para iniciar la discusión sobre el tema cultural es fundamental entrar a definir qué es cultura. ¿Qué es cultura? Muchos obviamente han expresado, y yo me uniría a lo que explicaba Malraux cuando le preguntaban qué era, André Malraux, cuando le preguntaban qué era cultura, y decía que cultura era lo que después de la muerte continuaba siendo la vida, ¿no? Y precisamente en estos años yo le expresaba al presidente Uribe que yo creía que la cultura era la infraestructura espiritual y emocional del país, que así como hablábamos de la necesidad de una infraestructura física, también teníamos que hablar de la necesidad impostergable de una infraestructura espiritual y emocional del país. Una infraestructura que comunicara toda esta diversidad para que se viera, para que intercambiara, para que se fortaleciera, pero además para que generara ese sentido de unidad. Entonces podemos hablar de la cultura como ese gran entramado que intangible en muchas ocasiones permite toda la unidad en la diversidad de un país como Colombia. Otras personas y algunas reflexiones también con los equipos que trabajamos, uno como infraestructura espiritual, segundo, hablábamos también como un gran fundamento del desarrollo humano, un fundamento que permitía el desarrollo de una conciencia individual y colectiva, un desarrollo que estaba sustentado también en la cultura como un gran eje de la autoestima de los ciudadanos, una autoestima que permitía fortalecer su capacidad de superación. Fuera de eso, todo el esquema que es tan fundamental en el marco del desarrollo como es la expresión y el encuentro de sentidos individuales y colectivos de las comunidades. Entonces la cultura como esa opción también de comprensión profunda de un proyecto colectivo de nación, que inicia desde la capacidad de superación, desde la expresión, desde la conciencia de cada uno de los individuos alrededor de esa matriz, pero también alrededor de esa mentalidad que definitivamente tiene sus cimientos en el acervo cultural diverso de nuestra sociedad. Fuera de eso, hablábamos de la cultura como la base de yo creo que la mayoría de países latinoamericanos hemos tenido siempre un problema, y es la visión a corto plazo, ¿no? Como muchos de nuestros procesos, muchas de nuestras cosas se ven solamente en el corto plazo y no en el largo plazo. Siendo la cultura esa infraestructura espiritual, siendo además esa infraestructura mental de nuestras comunidades, pues también es el sustento de una visión a largo plazo y de la construcción de ese proyecto colectivo de nación. Entonces, ¿cuáles son los principios que desde el Ministerio de Cultura buscamos en ese concepto de cultura como infraestructura espiritual, como fundamento del desarrollo? ¿Cuáles son los principios que buscamos también en ese enfoque cultural para la nación? Y en la lista de esos principios, primero veíamos a la cultura como la gran reflexión de la historia con futuro de nuestra nación, como esa necesidad de algo que en el Bicentenario recalcamos mucho, y era la necesidad del re, ¿no? Como en estos 200 años y como en estos procesos históricos era necesario resignificar, reinterpretar, algo que decían por ejemplo los pueblos indígenas de Colombia,
reexistir, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante ese primer parámetro en un enfoque cultural de la nación? Porque un país que no reconoce los vacíos en su historia tiende a repetir esos vacíos en el futuro. Cuando, por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos, usted en la historia de su país o en el caso nuestro, la única referencia que hace a los grupos étnicos es como víctimas, es decir, básicamente esclavizados de África y ya. O sea, no, ni conquistaron la libertad, sino fue que se la dieron, ¿no? O sea, cuando usted empieza a ver los textos nuestros de historia, donde la única alusión que se hace, por ejemplo, a los pueblos indígenas es, estaban aquí, genocidio, los exterminaron, pero no se narra nada más, ni de los héroes, ni de sus luchas, ni de sus conquistas. Entonces, países donde incluso, y eso fue muy interesante, en España, cuando el presidente Zapatero presentó el enfoque de España para el Bicentenario, con Enrique Iglesias, con Álvaro Marchesi, con la presidenta de CEASEX y con la ministra de Cultura de España, ellos un poquito me compartían y me decían, Paula, la visión de España para el Bicentenario es acompañar. Entonces yo les decía, acompañar, no, pues, ¿qué es acompañar? Donde además uno ha participado activamente. Y les decía algo que me parecía muy importante y es, incluso aquí tenemos que reescribirlo de España y desmitificar España. Porque la idea que se registra en muchos de nuestros textos de historia y en muchas de nuestras narraciones es una España blanca, unida, y no era una España blanca, no era una España unida, era una España también en construcción, una España de mezcla, una España con un sinnúmero de tendencias. Pero ojo lo importante, y este es el primer punto que quisiera resaltar en el enfoque cultural y repetirlo, y es un país o una nación que no está en ese proceso de ¿no? De resignificar, de reinterpretar, de reexistir, como dicen los pueblos indígenas, que no está en ese proceso, tiende a que esas invisibilidades que están en la historia se repitan en el futuro. Y la cultura, y por eso reitero lo que decía antes del largo plazo, es el espacio donde precisamente esa reinterpretación se puede llevar a cabo. En segundo lugar, en el enfoque cultural enfatizábamos algo y es la urgencia y prioridad de la acción cultural. En nuestros países donde hay tantas necesidades, a veces lo cultural parece decorativo o secundario, ¿cierto? Cuando hay recortes y en plena crisis financiera, pues obviamente dejemos pues que empieza, pero ojo que era una de nuestras grandes luchas y es mostrar la prioridad y la urgencia de la acción cultural. Nadie duda que es urgente construir un hospital, ¿cierto? Cuando usted dice no hay un hospital, todo el mundo dice. ¿Y cómo nosotros reinterpretamos eso, por ejemplo, con las bibliotecas? Una biblioteca es tan prioritaria como un hospital. Ahí sí, como decían en la antigua Alejandría, las bibliotecas son así como las farmacias tienen medicinas para el cuerpo, las bibliotecas tienen las medicinas para el alma. Todos sabemos por múltiples casos, desde nuestro reciente fallecido Saramago hasta Mandela, hasta Malcolm X, cuántas veces un libro ha cambiado un proyecto de vida. Cuántas veces por lo menos ha dado elementos de juicio para tomar decisiones. Cuando uno lee la biografía de Malcolm X, de Spike Lee, como Malcolm X reitera y dice, ojalá hubiera leído antes, ¿no? Y lo mismo decía recientemente Saramago, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrar la urgencia y prioridad de un tema cultural que no es un tema decorativo, que no es un tema secundario, que igual, y por ejemplo ahora que voy a mostrar más adelante el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, que logramos el 100% en el gobierno? ¿Por qué mostrar que todo, o sea, que un municipio que no tenga una biblioteca pública es un municipio donde sus habitantes no tienen cómo nutrir su pensamiento, cómo generar una interacción y una gestión del conocimiento? ¿Cuál es la urgencia y la prioridad del tema cultural? Y ahí es muy importante también algo que yo quisiera resaltar como el tercer punto, y es no dejar caer el tema cultural en la banalización de la cultura, ¿no? Y si bien hay una parte de la gestión cultural que es entretenimiento,
ojo con la banalización de nuestra cultura. Nuestros artistas no solamente han sido personas que brindan entretenimiento, nuestros grandes artistas latinoamericanos e iberoamericanos han sido generadores de revoluciones sociales, de manifestaciones comunitarias, de visiones desde otras instancias, de promociones de movimientos alrededor de estructuras de pensamiento. Entonces, primero, todo el tema de la historia con futuro; segundo, todo el tema de la urgencia y la prioridad de la acción cultural; y tercero, todo el tema de la no banalización de la cultura. Es decir, un festival y un carnaval es el momento de encuentro de una comunidad. Es el momento donde el rico, el pobre, el negro, el blanco, el campesino y el habitante urbano se unen para disfrutar, y usted en la mayoría no ve diferencias. Y es un acto simbólico donde la comunidad sabe que no a pesar de sus diferencias, sino por sus diferencias se celebra. Entonces, cuando uno permite que la lectura de lo cultural se vea con la trascendencia que eso tiene, ¿cierto? Un país que aspira a ser competitivo con unas tasas de lectura bajas, pues, ¿cómo se construye esa competitividad? ¿Cierto? Cuando tenemos tantos riesgos en nuestros municipios de nuestros jóvenes parados en esquinas, esperando cosas que todos sabemos en muchos casos no son muy sanas, ¿por qué es importante tener escuelas de formación artística? Para que estos muchachos, para sensibilizarlos y para que se den cuenta de sus capacidades, pero para que además en su tiempo libre fortalezcan la identidad. Entonces, ¿por qué la acción cultural es prioritaria? ¿No? ¿Y por qué la acción cultural es fundamental y no se debe ver como una acción banal? ¿Por qué tener, y otro ejemplo, una industria cinematográfica para un país es tan importante? Fuera de la visión económica, que es muy importante, un país que no registra su memoria y no genera unas narraciones propias es un país que empieza a seguir espejos de otros y no narra su historia y sus memorias. El desarrollo de una industria cinematográfica es fundamental para la lectura, la confrontación, pero además el registro que la propia gente tiene de un país, de su historia. Entonces, ¿qué es lo importante que tiene ese proceso de un desarrollo cinematográfico? Fuera de eso, el cuarto punto que quisiera resaltar es el poder de la cultura en ese enfoque cultural. Nosotros buscamos tener como unos puntos que resaltaran nuestro mensaje, porque todos sabemos que en nuestros países todavía hay una carencia de conciencia de por qué es importante lo cultural. Es un poquito como lo ambiental, ¿no? Son luchas donde tenemos que posicionar y generar conciencia acerca de lo que las cosas que estamos hablando significan. Entonces, hablar del poder de la cultura. ¿Por qué es poderosa la cultura? Y en muchas ocasiones nuestros artistas los hemos visto poderosos no precisamente para abogar por el sector, sino para motivos, digamos, más comerciales. Pero ¿por qué no abogamos alrededor del poder social y económico que tiene el sector cultural? Una red de bibliotecarios es una de las cosas, y en Colombia lo hemos visto, que después del gestor social, el bibliotecario se convierte en el gestor social de la mayoría de municipios. Es el que va en las campañas de vacunación, es el que va a las cárceles, es el que desarrolla toda una política social alrededor de las bibliotecas. ¿Cómo convoca a una comunidad el profesor de música? Porque alrededor de la escuela de música hay una escuela de padres, porque alrededor de la escuela de música se genera toda una estrategia de construcción de instrumentos, porque alrededor de la escuela de música hay un trabajo también de acompañamiento con los niños y jóvenes que no todos van a ser músicos profesionales, pero que están en un proceso de formación y en un proceso de descubrirse, ¿no? Y de sensibilizarse con la experiencia musical. Entonces, es muy importante para nuestros países reiterar el poder de la cultura. Siempre se ha dicho, no sé si aquí se dice también, que la cultura es cenicienta, ¿no? Una cosa es que uno sea cenicienta, otra cosa es que uno se sienta cenicienta, ¿no? Hay una gran diferencia. Cuando uno muestra el poder que tiene de movilización, de acción social, cuando uno es capaz de transmitir unificadamente el impacto de las acciones que uno genera, eso muestra un poder consolidado, y es vital que no solamente un Ministerio de Cultura, como lo voy a hablar más adelante, sino un sector cultural se ponga en su lugar, ¿no? No arrancando por la cenicienta,
sino diciendo, mire, en el caso de Colombia, 1.600 bibliotecarios, reúnalos y mire lo que hacen estos 1.600 bibliotecarios, ¿no? En el caso de las escuelas de música, tenemos más de 772 escuelas de música. Cuando usted convoca a los 772 profesores de música en Colombia, tiene una movilización de 10 millones de colombianos el día de la independencia. Hágalo de otra manera, ¿cierto? Entonces es vital ese cuarto punto, demostrar el poder de la cultura. Fuera de eso, el empoderamiento cultural, es decir, la cultura como el fortalecimiento de la capacidad de superación de las comunidades y de un proyecto de vida constructivo. Nosotros lo hemos vivido con comunidades de jóvenes en riesgo, donde en muchas ocasiones, en Colombia, donde igual estamos luchando con un fenómeno de violencia, como muchos de nuestros países. Trabajamos, por ejemplo, un programa que son los laboratorios sociales de emprendimiento en zonas urbanas, en comunas que son como las favelas, zonas urbanas en riesgo. Trabajamos con más de 750 grupos musicales. 750 grupos musicales donde participan más de 1.500 jóvenes y donde hemos visto que ante una oferta ilícita, ¿cierto?, ante una oferta de bandas delincuenciales o una oferta que exista de narcotráfico, muchas veces uno no entra a competir con un trabajo en sistemas o con un trabajo, por favor vaya y cultive maíz. A estos jóvenes se les entra, digamos, se entra a competir mucho más cuando les pagan en un día lo que en otro trabajo les pagarían en un mes. ¿Cómo se entra a conquistar el corazón de los jóvenes en esos casos? Si no es a través de una estrategia cultural. Hablábamos el otro día con Bernardo Klisberg y Bernardo decía una cosa muy cierta, y es que en la mayoría de nuestros contextos latinoamericanos, en las zonas vulnerables y donde tenemos juventud en riesgo, el único puente que sensibiliza, dramas que no solamente son latinoamericanos, pasan en Estados Unidos, en muchas zonas, la única estrategia que sensibiliza es la estrategia cultural. A muchos jóvenes les encanta hacer hip hop, les encanta hacer reggaetón, les encanta, y nosotros o acompañamos ese proceso para que tenga la calidad, tenga las condiciones y alrededor de él se desarrollen proyectos de vida colectivos, o nos hacemos al mar. Entonces hay toda una visión del empoderamiento cultural que es muy importante. Adicionalmente, y quisiera terminar con otros 3 puntos en el enfoque cultural, es ver la cultura como una fuente de creatividad e innovación. Muchas veces no se aprovecha la gestión cultural y la oportunidad que la cultura tiene como factor de creación y de innovación en nuestros países. Y los 2 últimos puntos que yo quisiera reiterar son el sentido ético de la cultura, ¿no? Hay un sentido ético de la cultura, de la comprensión, del respeto por la diferencia. Hay un sentido ético de la cultura en nuestros países que está muy relacionada a esa reescritura de la historia, pero está muy relacionado a la comprensión de nuestras diferencias, pero está muy relacionado a nuestra visión de una sociedad plural, de una sociedad que igual está en construcción y que es vital ver cuáles son los pilares de ese sentido ético que tenemos de la cultura, donde muchas veces tenemos lecturas que generan discriminaciones y que generan exclusiones programáticas. Finalmente, en este primer eje de contexto, quisiera cerrar en el enfoque cultural con otro elemento que creemos que la lectura de lo cultural es fundamental, y es la diferenciación entre lo transversal y lo vertical. A veces las cosas que son tan transversales no existen, ¿cierto? Entonces este tema de que cultura es todo, entonces si cultura es todo, entonces ¿por qué se ejecuta programas singulares? Entonces entramos en un problema de lo transversal donde todo es todo, pero al final uno no tiene presupuesto y no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces es muy importante la complementariedad, si bien hay unos elementos transversales de la cultura y hay una lectura transversal de la cultura, el ver la cultura también desde sus sectores, desde sus pilares, desde sus acciones, que aterrizan el quehacer cultural, porque si no se vuelve una gestión cultural muy filosófica y poco práctica, que en términos también de desarrollo hace que la gestión cultural sea compleja. Entonces, después de esta visión de contexto, que es el primer punto, quisiera moverme al segundo punto, y es la visión que desarrollamos desde el Ministerio de Cultura. Entonces, nosotros establecimos en los que les decía como una ingeniería cultural una serie de herramientas de gestión.
definiendo que el Ministerio de Cultura en gran medida era un ministerio de la memoria, de la diferencia y de la equidad nacional, ¿no? 3 ejes: memoria, diferencia y de la equidad nacional. Entonces definimos desde 2007 un enfoque de gestión que denominamos Colombia Diversa, cultura de todos, cultura para todos. Primero, en Colombia Diversa, reiterando, un país que, como ustedes lo vieron rápidamente en este video, un país de una inmensa diversidad y con una gran diversidad en la diversidad, ¿no? Cuando estamos hablando de pueblos indígenas, por ejemplo, estamos hablando de más de 700 resguardos indígenas, de más de 80 pueblos indígenas, tenemos más de 68 lenguas nativas. Cuando estamos hablando de pueblos descendientes africanos, estamos hablando del creol, pero estamos hablando también de palenquero y de negro. Cuando estamos hablando de población mestiza y de población blanca, estamos hablando de los descendientes árabes, que en Colombia es un porcentaje significativo. Estamos hablando de una cantidad de influencias que han marcado, y en ciertas regiones del país, por ejemplo, en Nariño y en el sur, la influencia alemana, y así. Estamos hablando de una mezcla muy grande. Entonces, ¿cómo reiterar que nos unimos en esa diversidad? ¿Cómo reiterar que nos vemos y vemos además la diversidad con algo que nos ha parecido fundamental recalcar, y es fuera de lo exótico, ¿no? Porque a veces lo diverso entra en esta cuestión de lo exótico. Entonces somos diversos para el baile y para la rumba, pero entonces no el baile visto como el cuerpo de una nación y como los procesos de identificación, sino como una cosa banalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar esa diversidad no desde la perspectiva de lo exótico? ¿Cómo mirar esa diversidad nacional no como un tema de color? Entonces, si usted es más clarito es esto, y si usted es más oscurito es esto, entonces si usted es esto es esto, sino ver que en la biografía cultural de cada uno existe el otro. Nosotros desarrollamos una campaña que se llama Colombia, Colombias, donde hacíamos que cada colombiana se mirara en un espejo y mirándose en ese espejo dijera qué veía, y obviamente mirando en momentos de su vida qué veía. Y la conclusión que hicimos con millones de colombianos, que tuvimos con millones de colombianos, es cómo en la biografía cultural nuestra, en la comida, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en muchas cosas hay elementos de todo. En mí hay elementos españoles, en usted hay elementos europeos, en usted hay elementos africanos, pero además cómo la necesidad, cómo existe una inminente necesidad de reconocer eso, no con lo exótico, ¿sí? No como una cosa curiosa y una cosa como, ¿no? Sino con equidad, ¿cierto? Con equidad y con respeto y con un reconocimiento efectivo. Y cómo, y ahí viene un ejemplo que siempre usamos, y es el tema de los vasos comunicantes. Como en el desafío, y por eso le reitero que fue muy interesante cuando el presidente Santos en el discurso de la toma de posesión lo reiteró en la primera parte, y es el tema de los vasos comunicantes. Cuando uno está hablando de verdadera cohesión social, mientras hayan grupos poblacionales que no son reconocidos con equidad, nunca la va a tener. Y ahí volvemos a algo del enfoque cultural. Y es cuando definitivamente hay invisibilidades históricas, esas invisibilidades se perpetúan, ¿cierto? Entonces es muy importante en el corazón, y yo creo que es en el ámbito iberoamericano, así como lo es en Colombia, y en el ámbito particularmente latinoamericano, y es un tema de trabajar la diversidad cultural, no desde lo peculiar o pintoresco, sino trabajar la diversidad cultural como uno de los grandes paradigmas de una cohesión social efectiva, donde ante todo los ciudadanos están buscando un reconocimiento efectivo, donde no se puede hablar de ciudadanía plena cuando usted históricamente al otro no lo reconoce como igual, y cuando solamente lo reconoce parcialmente por ciertos aspectos. Y le reitero, es como los vasos comunicantes. El crecimiento del uno depende del crecimiento del otro. El mundo nos lo ha mostrado, ¿cierto? En lo que llama Vandana Shiva la globalización de las diferencias, ¿sí? Donde hay una interdependencia, donde uno cree que no importa que valore al otro y que al otro no lo reconozca, y cree que eso no importa, pero tarde o temprano esas diferencias, el desarrollo no las cobra. Entonces, hay una visión de un enfoque de gestión que es Colombia diversa, cultura de todos. ¿Por qué? Porque primero el Ministerio de Cultura no lleva cultura a ninguna parte explícitamente diciendo que cultura es una cosa y lo otro no. Entonces que lo sinfónico es cultura, pero lo tradicional no. Los dos son cultura, ¿cierto?
diciendo que hay ciertas expresiones, las bellas artes son y lo otro no. Entonces, ¿cómo reiterar que el Ministerio de Cultura no lleva cultura, ¿cierto?, sino pone en valor el acervo cultural local? Es decir, muestra la cultura de todos y busca mostrarla en equidad. Y cuando hablamos, entre comillas, que no es llevar, sino para todos, hablamos de la necesidad de reiterar que nosotros somos los encargados de ayudar a que esa cultura de todos circule, sea visible, ¿cierto? Entonces hay una connotación donde vemos esas dos cosas. Y ese enfoque de gestión conllevó la renovación de la misión del Ministerio de Cultura. Y entonces el Ministerio de Cultura de Colombia tiene 3 tareas fundamentales. Primero, la formulación y puesta en marcha de políticas culturales. Entonces, naturalmente un ministerio es un ministerio de las políticas, de las grandes definiciones del país, de los grandes lineamientos, de la reflexión, de la dinamización de esas políticas culturales. Segundo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura. Cuando en Colombia pensamos, y aquí, como les digo, todo se relaciona, pensamos en un Sistema Nacional de Cultura donde contamos con más de 1.600 bibliotecas, donde contamos con más de 600 archivos, donde contamos con más de 800 casas de cultura, donde contamos con 459 museos, donde contamos con más de 772 escuelas de música, donde contamos con, de colectivos, por ejemplo, que están dedicados a la labor audiovisual. Tenemos más de 600 colectivos dedicados a la labor audiovisual, cuando contamos con una red de televisión universitaria, donde contamos con más de 600 radios comunitarias, donde contamos, es decir, cuáles son las dimensiones de ese Sistema Nacional de Cultura, ¿no? Salas de exhibición, bueno, en diferentes líneas. Más de 1.000 bienes de interés cultural, donde contamos con sociedades dedicadas a la conservación de los bienes de interés cultural, donde contamos con todo eso. ¿Qué implica? ¿Cuál es la labor del Ministerio de Cultura? Es fortalecer esa institucionalidad cultural, donde todavía en todos los municipios no hay Secretaría de Cultura, donde todavía en todos los departamentos no hay Secretarías de Cultura, donde a veces el tema cultural en esa descentralización efectiva está la Secretaría de Deporte, Cultura, Turismo, Protocolo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lograr que exista una institucionalidad cultural? Con un país que tiene más de 1.000 festivales, realiza más de 1.000 festivales al año, donde tiene más de 3.000 organizaciones culturales. Entonces, ¿cómo logramos que ese sistema opere como un sistema? ¿No? ¿Cómo logramos que complemente los roles? Pero además, ¿cómo generamos capacidad en esas organizaciones culturales? Entonces, la segunda tarea del ministerio es eso. ¿Cómo lograr ese fortalecimiento cuando hablamos de teatros y hay más de 600 teatros y salas concertadas? Cuando hablamos, y así, de grupos de teatro, más de 600. Cuando hay más de 5.000 compañías y organizaciones de danza en el país. ¿Cómo logramos que todo eso, ¿no? Y así podríamos seguir conversando. ¿Cómo logramos que todo eso se consolide y cómo logramos que haya una capacidad? Y el tercer pilar de la misión del Ministerio de Cultura, entonces, primero, política cultural. Segundo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura. Y tercero, el acceso de todos los colombianos a bienes y servicios culturales de calidad. Y cuando hablamos del acceso a bienes y servicios culturales de calidad, estamos dando una premisa que responde a algo que hablábamos en el enfoque cultural referente a la urgencia y prioridad de la acción cultural. Y decimos, la acción cultural y los bienes y servicios culturales son necesidades básicas de todos los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos que procurar como ministerio que todos los ciudadanos tengan acceso a bibliotecas, a música, a cine, porque el cine no solamente es de la industria. El cine también es la necesidad de las propias comunidades de generar sus contenidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos que todos los colombianos tengan acceso a bienes y servicios culturales de calidad? ¿Cómo logramos eso? Viendo la cultura como una necesidad básica e intangible. Así como necesitamos cubrir en salud, en educación, también tenemos una gestión cultural básica que realizar en los municipios. Entonces ese ha sido el tercer énfasis, que ahora quisiera mostrarles un video sobre los planes nacionales que hemos implementado hasta ahora en Colombia, el de bibliotecas, el de música, el audiovisual, el Plan Nacional para la Danza y toda la apuesta, digamos, por esa visión de cobertura de la gestión cultural. Una visión de cobertura que nos lleva también a un enfoque diferencial para llegar con bibliotecas a las cárceles, para llegar
a los centros de la Fiscalía, para llegar incluso a los centros de instrucción militar, para tratar también en esa cobertura de no homogenizar y, por ejemplo, realizar dotaciones específicas de acuerdo a intereses específicos, bueno, todo eso. Entonces, ese es el enfoque de gestión. Ahí definimos unas líneas estratégicas en diversidad cultural, en emprendimiento e industrias culturales, la generación de ingresos y empleo a partir de la cultura y toda una política que se desarrolló en torno a esto, de cooperación, de patrimonio, entre otros. Entonces, en esa definición estratégica y en esa ingeniería cultural que hicimos en el Ministerio, existe también toda una plataforma organizativa. Todos estos procesos son de adentro para afuera. Una de las grandes cosas, y les pongo algunos ejemplos, quisiera poner algunos ejemplos, es que uno puede tener toda esa misión y esa visión de lo que tiene en materia cultural, pero cómo está la institución, es decir, la institución que rige, cuál es el modelo institucional organizativo que permite que eso sea realidad. Y por eso desarrollamos toda una cultura organizacional, todo un enfoque organizacional interno, que es el Ministerio de Puertas Abiertas. En ese Ministerio de Puertas Abiertas buscamos varias cosas. Primero, una gestión con y para los ciudadanos, reiterando que los funcionarios del ministerio no son funcionarios a control remoto, es decir, desde Bogotá, entonces mirando, definiendo todo, sino la necesidad de ir a terreno, de ir a región, de hacer seguimiento y de construir con las comunidades, mucho más en un tema cultural donde existe tanta diversidad. Segundo, la apertura de esos funcionarios, el desarrollo además de herramientas virtuales, de herramientas presenciales que permitieran acercarse a esa institucionalidad cultural en lo local. Desarrollamos todo un esquema de jornadas regionales, tenemos toda una programación detallada que ustedes pueden encontrar en las memorias, de jornadas regionales, de conversatorios Cultura para Todos, y cada uno con una estrategia. Digamos, los conversatorios los realizaba yo básicamente para obligar a que el gobernador estuviera todo el día sentado conmigo escuchando a los gestores culturales, que en la mayoría de los casos era la primera vez que los gestores se veían con el gobernador o con el alcalde, ¿no? Entonces, una serie de estrategias para lograr en realidad que la gestión cultural fuera de puertas abiertas y posicionarla en un ámbito local, pero también de una institución que reiterara en cada uno de sus funcionarios que no es esa visión centralista de la gestión pública, que no es una visión donde creemos que sabemos todo y no valoramos, donde estamos aprendiendo de lo local, donde estamos además negociando con los secretarios de cultura, donde estamos valorando también lo que está pasando fuera, pero además donde los ciudadanos no sienten que la gestión del ministerio es una gestión ni de élite, ni de básicamente algunas ciudades, sino es una gestión que está abierta para todos los ciudadanos, ¿no? Esa gestión también estuvo marcada por la renovación, y yo los invito a ver nuestra página web www.mincultura.gov.co. En esa página web desarrollamos toda una interactividad, y una interactividad que permite que los ciudadanos vean, por ejemplo, la página de Lazo es una página totalmente diseñada de los laboratorios sociales por los jóvenes, donde tenemos, no sé, más de 500 piezas de video que han producido las comunidades, donde usted puede ver un mapa interactivo de las expresiones culturales colombianas. Hay todo un proceso, digamos, de acercamiento a la ciudadanía, de presencia de gestores y promotores en las regiones, de un ministerio pues que se acerca, y un ministerio, miren, este modelo, y con eso quisiera cerrar lo de la visión del Ministerio de Puertas Abiertas, un ministerio también que se da cuenta que no todo puede operar por convocatoria, ¿no? Que muchas veces en la gestión pública pues uno piensa que todo el mundo está en Bogotá, que todo el mundo tiene acceso a internet, que todo el mundo además sabe formular proyectos como los piensa uno, y definitivamente hay muchos temas que no se pueden hacer por convocatoria, porque hay gente que no visita la página web, porque la conectividad no es buena en todos los sitios, y porque básicamente eso hace que se concentre en los sitios que tienen más posibilidad y no se llegue equitativamente a las comunidades. Pero eso implica también un Ministerio de Puertas Abiertas. También ahí viene la organización de los planes y programas, de toda una gestión de calidad y de una plataforma organizativa que yo la llamaría gubernamental en términos de definir la intersectorialidad de la cultura. Entonces, ¿qué implica esa intersectorialidad de la cultura? Que muchas de las cosas o muchas de las acciones que nosotros estamos haciendo, entrando en lo transversal de la cultura, tienen siempre que complementarse y negociarse con otros. Entonces, por ejemplo, nuestra política de comunicación para la inclusión,
básicamente va de la mano con el Ministerio de Comunicaciones, ¿cierto? Nuestra política de formación artística va de la mano con el Ministerio de Educación. Nuestra política de emprendimiento e industrias culturales va con el Ministerio de Comercio. No hay posibilidad de hacerlo aislados, ¿cierto? E incluso eso conlleva que estructuremos políticas de Estado, que en Colombia se llaman COMPES, que son los Consejos Nacionales de Políticas Sociales y Económicas. Entonces, muchas de estas cosas, por ejemplo, las industrias culturales tienen un COMPES, un documento de política que es de Estado, donde todas las instituciones del Estado definen su acción referente al tema de industrias culturales, ¿no? Lo mismo en los planes nacionales. El tema de bibliotecas no es solamente un tema del Ministerio de Cultura. Cuando hablamos de conectividad de las bibliotecas, tiene que estar el Ministerio de Comunicaciones, ¿cierto? Cuando hablamos además de educación, tiene que estar complementado y formándose los docentes para el uso de esas bibliotecas, y así. Finalmente, en esa plataforma organizativa, reiteramos algo que nos parece fundamental, y es dos cosas. Uno, la alineación con el Sistema Nacional de Cultura. Nuestro brazo armado es el Sistema Nacional de Cultura. Es decir, los secretarios de Cultura, y se lo reiterábamos en cada reunión, son parte del Ministerio de Cultura. Si no hay una alineación, nuestra acción es, digamos, no es, y mucho más cuando hay escasez de recursos para el tema cultural, pues hay que complementar los esfuerzos y hay que mirar estrategias conjuntas. Y finalmente, una estrategia de comunicaciones. Muchas veces en el tema cultural no nos entienden, hay que traducirlo, ¿cierto? Si yo en muchas cosas hablo de interculturalidad, la creación y todo eso, mi mamá no me entiende de qué le estoy hablando, ¿cierto? Si yo llego y le hablo a una mayoría de ciudadanos de interculturalidad, memoria y todo esto, pues la gente, obviamente la mayoría, que eso pasa con los técnicos, o pasa con mamá, o pasa con cualquiera, pues no le va a decir a usted para no parecer como ignorante que no lo entiende, pero no lo entiende, ¿cierto? Entonces aquí hay que hablar en términos que la comunidad entienda para que la comunidad se apropie de un Ministerio de Cultura. Porque obviamente un ministerio tiene que ser prioritario para el sector cultural, pero para todos los ciudadanos. Y si la gente no nos entiende cuando uno va a pelear el presupuesto, pues dice, pues interculturalidad, no hay problema, pues si se le asigna más o menos, porque no sé qué es, ¿cierto? Y así. Entonces es importante una estrategia de comunicaciones para evitar la banalización, pero también para traducir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de gestión cultural. Entonces un poquito, como les dije, yo me he vuelto bastante audiovisual. La verdad, cuando arranqué el ministerio no hablaba mucho, pero 3 años y 2 meses ayudan a desarrollar bastante las habilidades de comunicaciones. Entonces yo quisiera mostrarles, para entrar al punto final, que es el tema de las políticas, quisiera mostrarles un video de los planes nacionales de cultura, que yo creo que puede ser muy interesante para todos, si me lo permiten. Más acceso de los colombianos a los bienes y servicios culturales de calidad. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Es muy bueno leer, claro, leer. Y yo, pues sí, yo voy a ver si me coloco unos anteojos para seguir leyendo. 1.102 municipios de Colombia hoy cuentan con una biblioteca pública. Se ha convertido en un espacio de proyección cultural a toda la comunidad de mi municipio, desde el nivel de infante hasta la tercera edad. 31 departamentos cuentan con una red de bibliotecas en funcionamiento, más de 2 millones de libros entregados. Más de 12.000 bibliotecarios han sido entrenados para promover la lectura en todo el país. La educación es muy importante para que nuestros pueblos puedan salir adelante, para que las personas que vivimos en estos lugares tan olvidados y tan alejados del centro del país tengamos una oportunidad de un mejor futuro para nuestros hijos. Hoy existen 21 bibliotecas en cárceles del país. Es una oportunidad muy valiosa porque nos da todas las herramientas para resocializarnos y mejorar toda la educación que traemos y darle una proyección nueva a la cárcel. Plan Nacional de Música para la Convivencia. 560 escuelas de música funcionan hoy en todo el país. Estos muchachos que tenemos en nuestros procesos de formación musical son muchachos que definitivamente cambian su modo de pensar. Este es de los proyectos que solo se le ocurren a las personas que les interesa la música, el desarrollo, que los jóvenes se ocupen en cosas buenas. Muera el canto de la misma flor, Dios viento. Y se quede, buena cera, dobla bien el pliegue, un aliento al desierto.
Se crearon 7 rutas de músicas tradicionales como una apuesta para salvaguardar y difundir los sonidos de nuestras raíces. Ruta de la Chirimía. Me gusta tocar la trompeta, por eso toco el bombardino. Ruta de las Gaitas. Ruta de la Marimba. Cuando yo toco la marimba me olvido de agarrar, pensar y agarrar un arma y ofender a otro, darle a otro. Plan Audiovisual Nacional PAN. Se creó en 2007 como una apuesta para ver, pensar y contar el país a través de las imágenes en movimiento. 1.800.000 colombianos se han beneficiado de procesos audiovisuales y cinematográficos de formación, circulación de contenidos e investigación. La sensación que tuve fue muy grandiosa. ¿Por qué? Porque fue mi primera vez que yo grabo pues una película y me salió fabulosa, bacana. Plan Nacional para la Danza, que cuenta hoy en día con más de 5.000 organizaciones en todo el país. Un Plan Nacional de Danza va a servir para reconocer la experiencia, la trayectoria, la lucha de muchas instituciones que han trabajado por esa profesionalización y por esa formalización de nuestro oficio. Entonces esta es una muestra de los planes. Obviamente también existen los programas nacionales, como el Programa Nacional de Concertación, de Estímulos y un sinnúmero de programas. Y para finalizar, quisiera comentarles un proceso que para nosotros fue muy importante, así como el proceso de comprender, pero también de diseñar y de pensar un enfoque de gestión para el ministerio. Realizamos un proceso que fue fundamental y es todo el proceso de compilación, de discusión de las políticas culturales en Colombia. Nosotros el año pasado presentamos, después de 2 años de trabajo, el compendio de políticas culturales del país. Este compendio comprende 26 políticas culturales que recorren obviamente temas como los museos, como los archivos, como las bibliotecas, como el tema audiovisual, como el tema de música, como el tema de patrimonio, todas las políticas culturales estratégicas que inicialmente ha focalizado el Ministerio. Las dividimos en 4 partes. Una, las políticas de artes, la política de literatura, de teatro, ¿no? Todas estas. Segunda, las políticas de memoria, enfocadas sobre todo al tema patrimonial. En tercer lugar, las políticas de sentido y comunicaciones. Entonces ahí está la política de comunicación para la inclusión. Y en cuarto lugar, la política de concertación, estímulos e infraestructura cultural. En esta serie de políticas básicamente definimos, y el criterio con las que lo elaboramos es cuáles son los requerimientos culturales de los colombianos, cuál es el rol del Estado en esos requerimientos culturales, hasta dónde vamos nosotros, qué, por qué, para qué, y cómo hacemos un uso equitativo y efectivo de los recursos. Cada una de estas políticas se discutió internamente y externamente. Más de 20.000 colombianos participaron en la validación del compendio y ha sido algo muy significativo, porque el mismo sector y la misma ciudadanía dice, pues tenemos algo donde sabemos qué es lo que está pensando el Ministerio de Cultura, cuál es la visión del Ministerio de Cultura referente al tema de museos, para decir obviamente que nos parece o no nos parece, para decir que básicamente se incluye el tema de museos de gran formato, pero no los museos comunitarios, para decir que no se articula la política de artes visuales con la de museos. Entonces ha sido un gran ejercicio definiendo los grandes lineamientos del país en cada una de estas áreas culturales. Ha sido un gran ejercicio además para definir, como la gestión cultural es dinámica, también una serie de políticas emergentes, como la política de cultura digital, como la política de emprendimiento e industrias culturales, que son políticas en muchas ocasiones, como en el caso de industrias, complejas, porque siempre el sector tiene sus resistencias, creyendo en alguna medida que es que se va a mercantilizar o se va a comercializar absolutamente todo lo cultural. Entonces, ¿qué es lo importante cuando se escribe una política?
pues establece primero que hay muchas manifestaciones culturales que no nos interesa que entren en una dinámica de mercado, que hay otras que sí requieren, porque ya lo vienen realizando, entrar en una dinámica de mercado, pero obviamente hay ciertas expresiones tradicionales que no nos interesa. No todo el sector cultural tiene que entrar en una dinámica de mercado, pero hay otras en cine, en danza, pero además cuáles son las plataformas que estamos desarrollando para que no se desdibujen esas manifestaciones culturales en una dinámica de mercado. Entonces, ese compendio de políticas culturales ha sido muy importante porque le permite al país tener los grandes lineamientos en la mayoría de áreas artísticas. Siendo tan compleja y tan amplia la gestión cultural, pues obviamente desarrollar esa serie de políticas ha sido vital. La otra política que ha definido y que ha sido muy importante ha sido la política de cultura digital. ¿Cuál es el rol nuestro, por ejemplo, con los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Cultura? Entonces, en esa política de cultura digital, lo que estamos haciendo es facilitar, y mucho más con el modelo de televisión que escogió Colombia, que es un modelo de televisión digital terrestre. Con ese modelo de televisión lo que estamos haciendo es formar a las comunidades para la generación de sus propios contenidos. Cómo las mismas comunidades empiezan a interactuar con lo digital, porque no es un tema de conectividad por conectividad, es un tema de conectividad con interactividad y con contenidos, porque no es solamente el computador, es cómo las comunidades interactúan y generan conocimiento y circulan conocimiento a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y así en otras líneas, por ejemplo, la política de diversidad lingüística, la política de diversidad, digamos, ya para grupos étnicos, y así en otras áreas. Entonces, amigos, yo creo que, digamos, en términos muy generales, obviamente los invito, todos estos documentos están en la web. En la web ustedes pueden descargar en el link de publicaciones del ministerio, en el link de videos, y ver pues toda la galería, en el link de imágenes. Pueden ver pues todo el trabajo que hemos venido haciendo, reiterando un mensaje que para nosotros ha sido fundamental, y es posicionar a la cultura como un eje del desarrollo social y económico del país, como la infraestructura espiritual y emocional de una nación, como un tema fundamental en la comprensión profunda de nuestra realidad, ¿no? Y un tema también fundamental en una nación como la nuestra, que ha estado en esa búsqueda y en ese crecimiento de mayores condiciones de seguridad, también de una paz profunda. Porque cuando se han vivido muchos momentos traumáticos, definitivamente, o con realidades como el desplazamiento, que también hacemos trabajo con población desplazada, hay un tema de memoria y de sanación en lo cultural que es muy, muy importante. Las comunidades precisamente han encontrado en la cultura una gran fuerza de resistencia. Cuando han habido tomas guerrilleras se reúnen las mujeres a cantar para darse ánimo, para sanar, para exorcizar lo que están viviendo. Entonces también la cultura como un gran elemento de reconciliación y de una paz profunda, ¿no? De una acción complementaria en el marco de una paz profunda. Entonces eso es en términos generales. Pues podría aquí seguir conversando, sino que creo que ya llevo como una hora pasadita. Entonces íbamos a tener otro espacio que me dijeron que había inquietudes sobre el tema cinematográfico, y antes de irme, obviamente el jueves haremos toda una presentación muy completa. Felicitamos a República Dominicana por la ley de cine que se acaba de aprobar. La experiencia colombiana ha sido muy positiva alrededor de esta ley de cine, muy positiva porque básicamente hizo un país que pasara de una o dos películas al año a más de 10 y más de 600 proyectos que se han desarrollado en estos años, un país que se confronta alrededor de su cinematografía, un país que va desarrollando unos lenguajes propios, un país que le apuesta a una oferta cinematográfica con calidad y diversidad, y que incluso ya en estas fases estamos complementando con el Plan Audiovisual Nacional, y ya tenemos escuelas de cine pues en sitios recónditos, pero al mismo tiempo también con toda una estrategia de internacionalización que ya nos ha permitido empezar a posicionar el cine colombiano como el cuarto en América Latina. Entonces ha sido un proceso muy, muy valioso, una industria que genera más de 6.000 empleos, una industria que igual se complementa con la industria de la televisión, una industria donde ya incluso estamos que eso voy a compartirlo con ustedes, en una segunda fase de esa ley de cine, donde necesitamos ahora, porque el país ya se está posicionando como mercado de locaciones,
trayendo inversión extranjera directa a través del mercado de locaciones y bueno, muchas cosas más. Entonces felicitamos a República Dominicana por eso. Y digamos que en términos generales, eso quisiera compartir con ustedes y obviamente pues abierta a cualquier pregunta, para entrar pues a profundizar sobre los planes y programas del Ministerio.